Dios les bendiga, qué gozo el poder estar aquí en este maravilloso día. Les saluda la pastora Rachel Payán de su programa Sublime Gracia. Y bueno, estamos viviendo, ¿verdad?, en unos tiempos en los cuales estamos viendo que hay un mover, una ola de enfermedad que se llama coronavirus. Pero sabemos que mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Por lo cual nosotros no tenemos que temer, ni preocuparnos, ni sentirnos con ansiedad o depresión o tanta cosa que en este momento la gente está sintiendo. Leía un reporte de cómo hay gente que está sufriendo de ansiedad. De hecho, esas personas están saliendo a comprar miles de productos, ¿verdad? Cosas, porque sienten un estado de pánico, de ansiedad. Pero hoy yo quiero hablarle a cada uno de ustedes, al pueblo de Dios, a todos, a los hijos de Dios, a todos aquellos que conocen del Rey de Reyes y Señor de Señores, en quien pueden confiar y estar seguros de que Él cuidará de nosotros, porque Él ha prometido cuidar de nosotros y su palabra nos dice que Él no ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Tenemos esa confianza y esa certeza que es la palabra del Señor, y hoy más que nunca nosotros necesitamos empaparnos de esa palabra. Por eso es que hoy quiero hablarles de algo que ha venido a mi mente, que ha venido a mi corazón, que hay tanta gente que está atravesando por estas circunstancias, pero nosotros como creyentes necesitamos entender que no podemos dejarnos mover por el temor y que necesitamos caminar en fe. Hoy quisiera llamarle a nuestro programa Temor o Fe. ¿Cómo afrontamos este virus? ¿Cómo vamos a manejar este virus? ¿Creyéndole a Dios o dudando de Él? Cuando nosotros le creemos a Dios, caminamos en fe. Y cuando nosotros dejamos que el temor venga a invadir nuestras vidas, entonces nos vamos alejando de la fe. Y la palabra del Señor nos dice que fe es creer en Dios a pesar de las cosas que veo o no veo, creyendo que Él hará conforme a su voluntad en el momento preciso. Por lo cual nosotros necesitamos creerle a Dios. Y también la palabra del Señor nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. ¿En quién vamos a poner nuestra mirada? ¿En quién vamos a poner nuestra confianza? Nosotros necesitamos creerle a Dios. Puesto los ojos en Jesús. La palabra del Señor nos dice que caerán 1,000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no nos llegarán. Y nosotros tenemos que aprender a creerle a Dios. Todos estamos viviendo en algo nuevo, algo que jamás hemos visto en nuestras vidas. La verdad es que si yo no fuera ido a la tienda y lo fuera visto con mis propios ojos, tal vez no fuera creído. Pero es algo tan real lo que estamos viviendo, lo que está pasando en estos tiempos. Podemos escuchar las noticias a nivel mundial, a nivel local, y eso puede asustarnos. Por eso también nosotros tenemos que tener mucho cuidado con qué estamos escuchando y sobre todo empaparnos de la palabra del Señor. Recordemos en estos tiempos que tenemos que tener cuidado con el temor. El temor es algo tan importante que nosotros necesitamos entender que es una herramienta del enemigo. El temor es una herramienta del enemigo que ha utilizado el enemigo para paralizar,
para traer caos, para crear ansiedades, depresiones y venir a crear caos en nuestro mundo actual como lo estamos viviendo. Es algo tan crucial que nosotros necesitamos aprender que el temor abre la puerta para que el enemigo opere y es lo contrario de la fe. Fíjate nomás, el temor es la puerta para que el enemigo opere. Nosotros cuando tenemos temor le abrimos una puerta al enemigo y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener cuidado de no abrirle ninguna puerta al enemigo, sino que confiar y creer en el Señor, que nosotros podamos descansar en Él. Dice su palabra que Él es el que nos da ese descanso, el que nos da la paz. Jesús nos decía cuando Él habitaba en la tierra, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Pero nosotros necesitamos aprender a habitar en esa paz del Señor y así cerrando toda puerta al enemigo, porque la palabra nos dice que todo lo que el hombre temiere, eso le vendrá. Por lo cual nosotros tenemos que tener en cuenta y muy en cuenta la palabra del Señor, que esté grabada en las tablas de nuestros corazones y la tengamos en nuestra mente y que nosotros la apliquemos. ¿Por qué? Porque también, la palabra nos dice que nos hemos enlazado con los dichos de nuestra boca, por lo cual nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. ¿Qué estás hablando? ¿Estás hablando muerte o vida? ¿Estás hablando fe o temor? ¿Estás hablando destrucción o vida eterna? Nosotros tenemos que tener bien en claro y bien en cuenta que nuestra boca tiene mucha importancia a lo que nosotros, conforme nosotros vivimos, conforme lo que nosotros hacemos, conforme lo que nosotros somos, y nosotros necesitamos caminar de acuerdo a la palabra del Señor y entender que el temor abre la puerta para que el enemigo opere. ¿Y qué es lo que el enemigo quiere venir a hacer? Crear ¿qué? Destrucción. La palabra del Señor nos dice que Él vino a matar, hurtar y a destruir. Pero podemos tener esa confianza y esa seguridad que Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. La fe abre la puerta para que Dios se manifieste. Cuando tú le crees a Dios, cosas grandes empiezan a suceder. Cuando tú empiezas a tomar la palabra del Señor y la empiezas a declarar y la empiezas a hablar al aire, dice la palabra del Señor que Él nos ha dado poder para atar y desatar. Y todo lo que ataremos en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos, por lo cual tú puedes tomar la autoridad que Dios te ha dado y empezar a proclamar la palabra del Señor. Habla la palabra. La misma palabra nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor, por lo cual nosotros necesitamos hablar la palabra en estos tiempos. No tan solamente la leas, también proclámala, declárala, háblala, porque así empieza a activarse la fe, y la fe puede mover montañas. Pero nosotros necesitamos hoy en día empezar a proclamar la palabra del Señor. Sí, existe el coronavirus, sí, es un virus que puede ser mortal, pero mayor es el que está con nosotros. Hay que empezar a hablar la palabra del Señor. Bastante hay negativo en las noticias. Pueblo de Dios, es tiempo de que nosotros nos levantemos y empecemos a proclamar la grandeza de nuestro Dios, porque necesitamos ser luz en medio de la oscuridad. El Señor nos dice a través de su palabra que Él vino a sacarnos de las tinieblas a
su luz admirable. ¿Para qué? Para que nosotros proclamemos su grandeza, para que nosotros seamos los portadores de fe, de esperanza, de amor, y nosotros mismos necesitamos caminar en ello, sobre todo en el dominio propio. Sabiendo que nosotros tenemos el poder. Nosotros tenemos el poder. Dios nos ha dado poder. ¿Para qué? Para pisotear serpientes y escorpiones. Dios nos ha dado poder para poner las manos sobre los enfermos y que ellos sanen. Pero ¿qué vamos a elegir ante la situación? No puedes reaccionar a esta situación como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Nosotros tenemos un Padre que nos ama y que obra poderosamente a nuestro favor. Nosotros somos testigos del gran poder de Dios. Somos testigos de su grandeza, de sus maravillas. Nosotros podemos ser esos testigos de decir, aún hay un Cristo vivo. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, y para Él no hay nada imposible para los que pueden creer. La pregunta es, ¿puedes creer? ¿Puedes creer a Dios o le crees a las circunstancias? Necesitamos tener un balance en nuestra situación. Nosotros necesitamos aprender a creerle a Dios, sabiendo que Él nos cuida, sabiendo que Él nos protege de una manera sobrenatural. Dios nos protege. Dice su palabra, Él te librará de la peste destructora. Dice que Él viene y nos acoge, por lo cual nosotros tenemos que habitar bajo la sombra del omnipotente, del Dios altísimo, y así ninguna pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. El Señor nos dice en su palabra, y se lo vuelvo a repetir, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y nos sigue diciendo su palabra que no nos sobrevendrá ningún mal, ni plaga tocará nuestra morada. ¿Cuándo? Cuando nosotros le creemos a Dios. Es importante que nosotros aprendamos a creerle a Dios, a creer que si Dios ha dicho, Él va a hacer. Su palabra nos dice, Él no ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Por lo cual nosotros necesitamos saber que Dios ha prometido cuidar de nosotros, pelear la batalla por nosotros. El Señor ha prometido mandar sus ángeles que acampen alrededor de nosotros. El Señor ha prometido que Él nos daría vida y vida en abundancia para todos aquellos que podamos creer. ¿Puedes creerle? Nuestro trabajo es creerle a Dios, que hacer de Él nuestra dependencia total, especialmente en estos tiempos. Oh, si podemos ver cómo Dios tiene el cuidado de las aves, cuánto más no cuidará de ti. Aleluya. Yo me gozo cuando veo cuando llueve y los pajaritos se andan bañando y andan tan felices. Oh, qué hermoso es ver cómo el Señor cuida de las aves, que mueve los corazones de nosotros, del humano, para que nosotros también les demos alimento, pero aún así Dios provee alimento para ellos. Y si Dios lo hace para ellos, ¿cuánto más no lo hará por ti y por mí? Dios es fiel a su palabra. Él no es hombre para que mienta ni se arrepienta, sino que Él es un Dios verdadero que nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿qué necesitamos nosotros hacer?
creerle a Dios. Y cuando nosotros le creemos a Dios, entonces vamos a clamar a Él. Y hoy es un tiempo en el cual podemos aprovechar estos tiempos para nosotros clamar a Dios, para buscarle a Él, para escudriñar su palabra y hablar la palabra de Dios, hablarle a la gente que anda sin consuelo, sin esperanza, y decirles que hay un Dios vivo, hay un Dios de poder. Es tiempo de que nosotros nos levantemos y empecemos a proclamar la grandeza del Señor y empecemos a alabar y glorificar su nombre, dándole gracias porque hasta hoy Dios cuida de nosotros, porque Él ha dicho y Él hará. Aleluya. Pero la clave está en nosotros. En nosotros está la clave. ¿Qué vamos a hacer? ¿Creerle a Dios o no le vamos a creer? ¿Tener fe y confianza y esperanza en Él? ¿O hacer lo mismo que el mundo hace? Lo que marca y hace la diferencia está en nosotros. El Salmo 91:1 nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. El que habita al abrigo del Altísimo. En otras palabras, el que permanece pegadito al Señor, el que le cree a Él, el que ha sido sellado con la sangre de Cristo. Y sigue diciendo ese salmo en uno de los versículos: por cuanto en mí ha puesto su amor. Aleluya. Yo también lo libraré. ¿Has puesto tu amor en el Señor? ¿En quién está tu confianza? ¿A quién has hecho por Dios? ¿Tu trabajo? ¿La casa donde vives? ¿En quién has puesto tu confianza? ¿Quién toma el primer lugar en tu vida? ¿Qué ocupa el primer lugar? Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Me invocará y yo le responderé. Aleluya. Cuando nosotros aprendemos a confiar en el Señor, veremos respuesta. Cuando nosotros le amamos a Él y lo ponemos en primer lugar, veremos victorias. Dice: lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿No es hermosa la palabra del Señor? ¿No te inspira fe? ¿No te inspira confianza? ¿No te inspira seguridad? Eso es la palabra, las promesas de Dios para con nosotros, dándonos una garantía de que en Él podemos estar confiados. Él es el mismo, Él no ha cambiado. Él nunca va a cambiar, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. La pregunta es: ¿le puedes creer a Dios? ¿Puedes creer en su palabra? ¿En dónde estás parado? ¿Estás parado en la roca firme que es Jesucristo? ¿O estás parado en la arena que cuando venga la marea se deshace tu fundamento? ¿En qué estás parado? ¿En quién estás parado? ¿Estás parado en la palabra de Dios? ¿Estás fundamentado en su palabra? ¿Estás creyendo al Señor Jesucristo? Ahí es donde marca y hace la diferencia. Porque la palabra del Señor es fiel y verdadera. Y lo que el Señor hizo por el pueblo de Israel también lo hará por sus hijos. Así como rescató al pueblo de Israel de todas esas plagas, aún de la plaga de mortandad. Y estamos viendo cómo en estos días está viniendo esta plaga de mortandad que quiere venir a atemorizar y traer muerte. Pero mayor es el que está con nosotros, y Jesús vino para darnos vida. Te lo vuelvo a repetir: en Él tenemos vida, por lo cual no tenemos que temer. No demos lugar al temor, y hay que aprender a manejar
cosas, las circunstancias, con sabiduría. El enemigo lo vemos en la palabra que tentó a Jesús para que se tirara por el precipicio, porque había una promesa escrita que los ángeles lo sostendrían para que no se hiciera daño. Pero Jesús, Él conocía la palabra. Por eso te decía al principio, es tiempo de hablar la palabra. Porque Jesús sabía bien claro que el poder está en la palabra del Señor. Y cuando el enemigo vino a tentarlo, Él dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús entendió que la clave y el poder está en la palabra. Por eso la misma palabra del Señor nos habla vez tras vez el poder que hay en nuestra lengua. Hay poder cuando nosotros hablamos. Hay poder. Ahí es como se manifiesta la fe o el temor. ¿Qué estás tú hablando en estos días? ¿Qué has estado hablando? Tal vez necesitas pedirle perdón a Dios porque has estado falto de fe, porque has hablado palabras de muerte, palabras de maldición en vez de palabras de vida y de bendición. Nosotros necesitamos entender que hay poder en nuestras palabras. Pueblo de Dios, levántate y empieza a proclamar la grandeza de nuestro Dios. Si todos nos uniéramos y empezáramos a creerle al Señor y proclamar su palabra, yo creo firmemente que nuestros aires serían limpios de todo coronavirus, nuestros aires serían limpios de toda mortandad. Esta es una guerra espiritual y nosotros necesitamos pararnos en la brecha proclamando las buenas nuevas, diciendo que hay un Cristo de poder, porque esto es para que el nombre del Señor sea glorificado. Pero nosotros necesitamos entender que nosotros necesitamos ser los que proclamemos la grandeza de Dios. Que nosotros nos levantemos y empecemos a orar y hablarle a los cuatro vientos que cese todo espíritu de mortandad, todo espíritu de enfermedad. Por eso ha venido el Espíritu Santo a llenarnos de poder para que nosotros tengamos autoridad y podamos ponernos y pararnos en la brecha declarando que mayor es Dios que cualquier enfermedad, que cualquier espíritu de mortandad, y que Él ha venido para darnos vida y que Él ha venido para llevar todas vuestras enfermedades en la cruz del Calvario y que nada podrá tocar nuestra morada porque mayor es el Señor. Pero la palabra del Señor nos dice que nosotros necesitamos humillarnos y pedirle perdón al Señor. Tú dirás, yo no he pecado, pero la nación entera ha pecado, el pueblo ha pecado. Todos tenemos que ponernos en la brecha y estar allí ante la presencia de Dios Padre pidiendo perdón y por misericordia por todas esas vidas inocentes que han muerto, esas criaturas que han muerto, por todo el pecado que se está levantando en medio de nuestra sociedad a través del lesbianismo, a través de la drogadicción, a través del adulterio, de la de todo lo que se está viendo, de la pornografía, en la televisión, en el internet, todo aquello que está viniendo a ensuciar las mentes y los corazones, provocando la ira de Dios. Pueblo de Dios, sí tenemos responsabilidad de pedirle a Dios que nos perdone por todo esto que hemos permitido, porque no hemos sabido tal vez elegir a nuestros gobernantes, porque no hemos sabido levantarnos y pararnos en la brecha y decir no al pecado y sí a Cristo. Este es el tiempo de la búsqueda de Dios. Este es el tiempo del arrepentimiento. Este es el tiempo para creerle a Dios. Este es el tiempo de levantarnos y decirle a la gente que hay un Dios que les ama, un Dios que mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por amor a ellos, para que ellos puedan tener una esperanza, para que ellos puedan tener una esperanza
así unificarles con el Padre y un día poder llegar ante su presencia. Aleluya, porque para eso vino Cristo. Pero hoy en día, pueblo de Dios, necesitamos levantarnos y creerle a Él. Necesitamos creerle a Dios. Empápate de la palabra, empápate de su palabra, llénate de su presencia, llénate de la unción del Espíritu de Dios y déjalo que se mueva en tu vida, en los tuyos. Oh, este es el tiempo para que tú estés hablando de la palabra del Señor y no hablando negatividad, no hablando muerte, sino vida. Necesitamos hablar vida, creyéndole al Señor. Oh, sí, tal vez estamos llegando a los tiempos apocalípticos, pero ¿qué estás haciendo, pueblo de Dios? ¿Dónde estás tú? Así como le dijo el Señor a Adán y a Eva en el Edén, ¿dónde estás tú, pueblo de Dios? Es tiempo, no es tiempo de que te escondas, no es tiempo de que estés atemorizado, es tiempo que le creas a Dios y empieces a proclamar su grandeza y que tengas cuidado con los dichos de tu boca, no sea que te enlaces en esos dichos de tu boca y que hagas que uno de sus hijos flaqueen o que otros se pierdan por causa de lo que estamos hablando. Necesitamos vivir también la fe. No tan solamente creer la fe, sino también vivir la fe. Porque por vuestros frutos os conoceréis. Aleluya. Necesitamos ser prudentes, sí. Necesitamos ser prudentes y tomar las precauciones necesarias. Pero nosotros también necesitamos creerle a Dios. Y si nosotros hacemos lo que debemos al mismo tiempo, veremos la gloria de Dios resplandecer. Jesús le dijo a Marta y a María, esto es para que puedan ver la gloria de Dios. Esto no es para muerte, sino para que la gloria del Señor, aleluya, aleluya, sea vista. Hermano y hermana, oh, siento por parte del Señor decirte, esto no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea resplandecida por todo este mundo y que la gente pueda ver que hay un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios de poder. Pero ¿cómo sabrán? Dice la palabra, el que nos amemos los unos a los otros y sobre todo que le amemos a Él. ¿Y cómo vamos a enseñar que le amamos? Creyéndole a Él, empapándonos de Él, poniéndonos en la brecha, proclamando su grandeza, orando sin cesar, orando los unos por los otros. Entonces verán que hay un Dios de poder y de gloria. Se despide de ti la pastora Rachel Payán de tu programa Sublime Gracia. No te detengas, empieza a creerle a Dios y verás la gloria de Dios resplandeciendo en tu vida y en el mundo entero. Bendiciones.